Hay personas que no paran en todo el día, y hay otras que no paran aunque no hagan nada. Se sientan, descansan, apagan el móvil, y aún así la cabeza sigue funcionando. No es que estén pensando en algo concreto, es peor que eso. Están pensando en todo y en nada a la vez. Este audiolibro no es para personas ocupadas, es para personas mentalmente ocupadas. Para quienes sienten que la cabeza nunca se vacía, para quienes descansan sin descansar, para quienes viven con la sensación de que incluso cuando todo está en calma, por dentro sigue habiendo ruido. Aquí no vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de por qué no sabes parar por dentro y de qué está ocupando tu mente cuando no hay nada urgente delante. Bloque 1A. Vivir con la cabeza llena. Hay una forma de cansancio que no se nota en el cuerpo. No duele, no pesa en los músculos, no aparece al final del día. Está ahí desde que te despiertas, a veces incluso antes. Es la sensación de tener la cabeza llena. No llena de ideas brillantes, llena de cosas sueltas, pensamientos que empiezan y no terminan, preocupaciones pequeñas que no se van, recordatorios mentales que aparecen sin haberlos llamado. Nuestro personaje, otra vez sin nombre porque podría ser cualquiera, no se considera una persona nerviosa, tampoco especialmente ansiosa. De hecho, si alguien le preguntara, diría que su vida está bastante bien, y sin embargo vive con la cabeza ocupada casi todo el tiempo. No siempre pensando activamente, pero tampoco nunca en silencio. La mente está ahí, funcionando sola, como un motor que no se apaga del todo. No acelera, pero tampoco descansa. Esta es una experiencia muy común, aunque poco descrita. No es estrés agudo, no es ansiedad clínica. Es una ocupación mental constante de baja intensidad, pero sostenida. Y eso agota. Porque el cerebro no se cansa solo por pensar mucho, sino por no saber cuándo parar de pensar. Nuestro personaje intenta descansar, se sienta en el sofá, mira el móvil sin interés, cambia de aplicación, apaga la pantalla, y ahí justo cuando debería aparecer el descanso, aparece otra cosa, una sensación de inquietud leve, como si algo quedara pendiente, no sabe qué, pero lo siente. Es como entrar en una habitación donde hay ruido, pero no logras identificar de dónde viene. No es fuerte, no molesta de forma evidente, pero impide el silencio. Ese ruido no es un pensamiento concreto, es una actividad de fondo, una mente que no se cierra. Aquí conviene detenerse un momento porque hay una confusión muy extendida. Creemos que pensar mucho es señal de profundidad, que una mente activa es una mente interesante, que parar de pensar es aburrirse, pero no es lo mismo pensar que reflexionar. Y no es lo mismo estar activo mentalmente que estar lúcido. Nuestro personaje no está reflexionando la mayor parte del tiempo. Está rumiando, pasando de una cosa a otra sin dirección clara, volviendo a lo mismo desde ángulos distintos, recorriendo caminos que ya conoce, pero sin llegar a ningún sitio nuevo. Eso no aporta claridad, aporta desgaste. Vivir con la cabeza llena no significa tener muchas ideas, significa no tener espacio. Y cuando no hay espacio, cualquier cosa pesa más de lo que debería. Una pequeña decisión se vuelve pesada. Un imprevisto molesta el doble. Un error se amplifica. Porque no hay margen. Nuestro personaje empieza a darse cuenta de algo importante. Incluso en los momentos tranquilos, su mente sigue trabajando. No para resolver algo concreto, sino para mantenerse ocupada. Como si el silencio fuera peligroso. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué pasa cuando la mente se queda sin nada que hacer? Para muchas personas la respuesta no es calma, es incomodidad. El silencio deja espacio para sentir, y sentir a veces asusta más que tensar. Pensar distrae, sentir enfrenta. Por eso la mente se llena, no siempre por necesidad, sino por costumbre, por hábito, por haber aprendido que estar ocupado por dentro es más seguro que quedarse quieto. Nuestro personaje recuerda momentos en los que sí hubo silencio. Normalmente no fueron planeados. Aparecieron cuando estaba muy cansado, o cuando algo externo lo obligó a parar. Y al principio ese silencio no fue agradable, fue raro, incluso inquietante. Pero después apareció algo distinto. Una sensación de amplitud, de presencia, de estar en un solo sitio, no en 10 a la vez. Eso duró poco. La mente volvió a llenarse enseguida, pero la experiencia quedó ahí,
como una referencia olvidada, como una prueba de que otra forma de estar es posible. Vivir con la cabeza llena no es un defecto personal, es una adaptación, una forma de sobrevivir en un entorno que estimula constantemente, que no deja espacios vacíos, que confunde atención con valor. Pero que sea común no significa que sea saludable. El cansancio mental profundo no viene de pensar demasiado en cosas importantes. Viene de pensar sin dirección, sin cierre y sin descanso. Y eso es justo lo que vamos a empezar a desmontar en este audiolibro. En el siguiente subbloque, vamos a poner nombre a ese ruido que no hace sonido, a entender por qué no lo percibes como un problema claro, pero sí como una fatiga constante. Porque cuando sabes identificar el ruido, deja de gobernarte en silencio. Bloque 1b. Cuando la mente no descansa ni siquiera en silencio. Hay una forma de cansancio que no se nota en el cuerpo, pero que condiciona toda la experiencia del día. No es agotamiento físico ni emocional intenso. Es una sensación más sutil, la impresión constante de que algo queda atrás. No atrás en el sentido del pasado, sino atrás en el sentido de todavía no. Todavía no he llegado. Todavía no estoy donde debería. Todavía no he hecho suficiente. La persona de esta historia no vive en crisis permanente. Vive en un más o menos. Cumple, avanza, responde. Desde fuera todo parece razonable, pero por dentro hay una tensión de fondo, la sensación de no estar nunca al día consigo mismo. Esta es la vida vivida en pendiente. No es una vida llena de problemas evidentes, sino una vida sin puntos claros de llegada. Cada cosa que se hace da paso a la siguiente sin transición. No hay cierre, no hay pausa legítima, solo movimiento. Nuestro personaje empieza a darse cuenta de que incluso cuando descansa, no descansa del todo. El cuerpo se detiene, pero la mente sigue evaluando. Repasa lo que falta, anticipa lo que viene, ajusta expectativas. Como si parar fuera solo un paréntesis incómodo entre obligaciones. Aquí ocurre algo importante. La pendiente no la impone el mundo exterior, la impone una exigencia interna que nunca termina de satisfacerse. Una idea difusa de cómo debería estar viviendo la vida. Ese debería no tiene forma concreta. No dice exactamente qué hacer, pero sí marca un estándar imposible de alcanzar del todo. Y como no se alcanza, la sensación de déficit se mantiene. El resultado es una experiencia del tiempo muy particular. Los días pasan, pero no se sienten completos. Todo se mezcla, todo queda a medias. Cuando miras atrás cuesta distinguir un día de otro, no porque no haya ocurrido nada, sino porque nada terminó con claridad. La mente necesita finales para orientarse. Necesita saber cuándo algo acaba. Sin ese límite, el tiempo se convierte en una continuidad borrosa, y vivir en una continuidad borrosa cansa. Nuestro personaje empieza a notar que muchas decisiones no las toma desde la calma, sino desde la urgencia de quitarse cosas de encima. No elige con criterio, reacciona. No decide qué cerrar, sino qué parchear primero. Y eso refuerza la pendiente, porque lo que se parchea vuelve, siempre vuelve. Hay algo especialmente desgastante en sentir que nunca llegas a estar en orden. No con los demás, sino contigo, con tus propias promesas internas, con aquello que te dijiste que harías cuando tuvieras tiempo o energía. Ese desfase genera un cansancio particular. No te sientes incapaz, te sientes atrasado, como si tu vida fuera una lista que nunca se vacía. Aquí aparece una confusión muy común. Creer que este cansancio se soluciona organizándose mejor o haciendo más. Pero hacer más dentro de una vida sin cierre solo aumenta la pendiente, porque cada cosa nueva se suma a lo que ya estaba abierto. La vida vivida en pendiente no se construye de golpe. Se construye normalizando la idea de que nunca es suficiente, de que siempre podrías haber hecho un poco más. Y cuando esa idea se instala, incluso el descanso se vive como algo provisional, algo que habrá que justificar. Nuestro personaje empieza a experimentar un cambio pequeño pero decisivo. Empieza a preguntarse no qué más puede hacer, sino qué puede cerrar. No lo más importante, lo más posible. Cerrar una tarea, cerrar una conversación interna, cerrar el día con una frase clara, hasta aquí. Ese gesto no resuelve la vida, pero cambia la experiencia, porque introduce algo que faltaba, límite. Y donde hay límite, la mente descansa un poco. La pendiente no desaparece de un día para otro,
Pero cuando se hace visible, deja de ser un misterio. Y cuando deja de ser un misterio, deja de gobernarlo todo. En el siguiente bloque vamos a entrar en el núcleo del problema. ¿Por qué no es lo que haces lo que te agota, sino lo que sostienes abierto? Y cómo ese peso invisible consume más energía de la que imaginas, incluso cuando no estás haciendo nada. Bloque 2A. No es falta de fuerza, es exceso de fricción. Hasta ahora hemos hablado de cansancio mental como una carga acumulada. Pero en este punto conviene afinar más porque hay una confusión muy común que te puede estar jugando en contra. Creer que no haces lo que sabes que tienes que hacer porque te falta fuerza de voluntad. Nuestro personaje también lo cree durante mucho tiempo. Se dice que si fuera más disciplinado, más constante, más fuerte mentalmente, avanzaría. Se compara con personas que parecen decidir rápido, ejecutar sin dudar y no quedarse atascadas. Y esa comparación refuerza una idea equivocada. El problema soy yo. Pero el problema no suele ser la falta de fuerza. Suele ser el exceso de fricción. La fricción mental es todo aquello que hace que una acción sencilla se vuelva pesada antes incluso de empezar. No es una resistencia consciente, es un desgaste previo, un cansancio anticipado, como si cada decisión llevara un pequeño peaje invisible. Nuestro personaje lo nota así. Sabe lo que tendría que hacer, pero solo pensarlo ya le cansa. No porque la tarea sea difícil, sino porque activarla implica abrir demasiados frentes a la vez. Elegir cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué dejar fuera. Y cada una de esas microdecisiones suma peso. Aquí aparece una idea clave. La mente no se bloquea porque no sepa qué hacer, sino porque sabe que decidir implica cerrar otras cosas. Y cerrar duele más de lo que parece. Cuando decides una cosa, renuncias a otra. Cuando eliges un camino, descartas alternativas. Y si tienes tendencia a mantener muchas opciones abiertas por si acaso, decidir se vive como una pérdida, no como un avance. Nuestro personaje no evita actuar porque sea perezoso. Evita actuar porque cada acción le recuerda todo lo que no hará si la elige, y eso genera fricción. Esto explica por qué a veces procrastinas incluso lo importante. No porque no te importe, sino porque te importa demasiado. Tanto que decidir una forma concreta de hacerlo se siente arriesgado. Cualquier opción parece insuficiente, y ante la insuficiencia, la mente prefiere no cerrar. Aquí conviene desmontar otro mito. La claridad no siempre precede a la acción. Muchas veces aparece después. Esperar a sentirte completamente seguro antes de actuar es una receta perfecta para quedarte bloqueado. Nuestro personaje empieza a notar que las acciones que menos le cuestan no son las que más le motivan, sino las que menos fricción tienen. Aquellas que no abren demasiadas preguntas, que no exigen decidirlo todo de golpe. Esto le lleva a una conclusión importante. No necesita más motivación, necesita menos fricción. No necesita empujarse más fuerte, necesita diseñar decisiones más simples. Reducir fricción no es rebajar exigencia, es ajustar el tamaño del cierre. Elegir pasos que no obliguen a decidir toda la historia de tu vida a la vez. En el siguiente subbloque vamos a profundizar en esto. Cómo el miedo a cerrar mal, a equivocarte o a perder opciones, mantiene la fricción alta y convierte cada decisión en una carga. Porque entender eso cambia por completo la forma en la que te relacionas con avanzar. Bloque 2B. El coste oculto de pensar demasiado. Hay una idea que suele pasar desapercibida cuando hablamos de cansancio mental. Pensar mucho no siempre significa pensar mejor. A veces significa exactamente lo contrario. Significa girar alrededor de lo mismo sin avanzar, sin decidir, sin cerrar. El personaje de esta historia empieza a darse cuenta de algo incómodo. Gran parte de su agotamiento no viene de los problemas que tiene, sino del tiempo que pasa dándoles vueltas. No es la dificultad de la situación lo que más le pesa, sino la cantidad de energía que se va en analizarla una y otra vez. Pensar demasiado se siente responsable, se siente inteligente, se siente como si estuvieras intentando hacerlo bien. Pero en muchos casos es solo una forma sofisticada de aplazar la decisión. La mente, cuando no decide, se queda atrapada en un bucle. Vuelve al mismo punto desde ángulos distintos. Busca una certeza que no llega. Espera una señal definitiva que nunca aparece. Y mientras tanto el cuerpo sigue gastando energía. Nuestro personaje no está paralizado. Sigue funcionando. Sigue haciendo cosas. Pero lo hace con una sensación constante de desgaste. Como si cada paso requiriera un esfuerzo extra.
no porque sea difícil, sino porque está mentalmente saturado. Aquí aparece una distinción importante. Hay problemas que se resuelven pensando más, y hay problemas que solo se resuelven decidiendo. Cuando confundes unos con otros, te agotas. Pensar es una herramienta, decidir es un acto. Y cuando usas la herramienta equivocada durante demasiado tiempo, el sistema se resiente. El personaje empieza a notar que muchas de las decisiones que más le cansan no son grandes decisiones vitales. Son pequeñas elecciones cotidianas que nunca termina de cerrar. ¿Cuándo empezar algo? ¿Cuándo parar? Si es suficiente. Si debería hacerlo mejor. Si ahora es el momento. Cada una de esas preguntas por sí sola no pesa mucho. El problema es que no se responden. Se quedan abiertas. Y una pregunta abierta consume energía aunque no la estés formulando conscientemente. Pensar demasiado también tiene otro efecto. Distorsiona la percepción del riesgo. Cuanto más analizas, más escenarios aparecen. Y cuantos más escenarios aparecen, más difícil se vuelve elegir. No porque haya una opción claramente mala, sino porque todas parecen tener algún coste. Nuestro personaje se descubre evitando decidir no por miedo al error, sino por miedo al desgaste que supone elegir. Porque elegir implica renunciar, y renunciar implica aceptar que algo queda fuera. Pero lo que aún no ve con claridad es que no decidir también es una renuncia. Renuncia a la tranquilidad, renuncia al descanso, renuncia a avanzar. Aquí surge una idea clave para entender el cansancio mental. La mente se cansa más de la ambigüedad prolongada que del error puntual. Un error se asimila, se corrige, se integra. La ambigüedad se mantiene, no se resuelve nunca. El personaje empieza a probar algo sencillo, casi incómodo. Tomar decisiones pequeñas más rápido. No porque esté seguro, sino porque necesita cerrar. Decide sin tener toda la información. Decide aceptando que puede equivocarse. Decide para liberar espacio. Y algo cambia. No todo mejora de golpe, pero el ruido baja. La mente deja de girar tanto. El cansancio se vuelve más manejable. Esto le enseña una lección importante. No necesitas pensar mejor. Necesitas pensar menos tiempo sobre lo mismo. Pensar con un límite. Pensar con un final. El exceso de pensamiento no es profundidad. Muchas veces es falta de cierre. Y cuando empiezas a cerrar, aunque sea de forma imperfecta, la energía que antes se iba a dar vueltas empieza a estar disponible para vivir. En el siguiente bloque vamos a entrar en una de las trampas más comunes que refuerzan este exceso de pensamiento. La necesidad de hacerlo todo bien, de no equivocarse, de no fallar. Porque ese miedo, cuando se instala, convierte cada decisión en una carga desproporcionada y mantiene vivo el cansancio mental, incluso cuando ya sabes qué hacer. Bloque 3A. Vivir en modo luego. Hay una palabra que atraviesa silenciosamente la vida de muchas personas cansadas. Luego. Luego lo hago. Luego lo pienso. Luego me ocupo. Luego descanso. No es una palabra problemática en sí misma. El problema aparece cuando el luego se convierte en un lugar permanente. Un espacio mental donde todo lo importante queda aplazado, pero nunca resuelto. Nuestro personaje no procrastina por pereza. Procrastina por saturación. Porque su mente está tan llena que cualquier decisión nueva se vive como una carga añadida. Así que desplaza, no abandona, desplaza. Y desplazar parece una solución, pero en realidad es una forma lenta de acumular peso. Aquí ocurre algo clave. Cuando postergas algo importante, no lo sacas de tu mente. Lo dejas flotando. Y lo flotante exige vigilancia. Una parte de tu atención queda atada a eso que no has hecho, aunque no estés pensando en ello de forma consciente. Por eso vivir en modo luego cansa tanto. Nuestro personaje empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que aplaza no son grandes decisiones. Son pequeñas acciones que precisamente por ser pequeñas, nunca parecen urgentes. Llamar a alguien, empezar algo, terminar algo, decir que no, decirse la verdad. No hacerlo hoy no parece grave, pero no hacerlo nunca empieza a pasar factura. Aquí aparece una trampa mental muy común. Creer que cuando llegue el momento adecuado, todo será más fácil, más claro, menos pesado. Como si la claridad viniera sola con el tiempo. Pero el tiempo por sí solo no aclara, a veces solo acumula. Nuestro personaje vive esperando sentirse preparado. Preparado para decidir, preparado para actuar, preparado para cerrar.
Y mientras espera, la vida sigue, no se detiene. Lo pendiente se arrastra de un día a otro. Este es un punto importante del audiolibro. No todo se posterga por miedo. Mucho se posterga por agotamiento previo. Porque ya estás cansado antes de empezar, y empezar algo nuevo parece imposible. Así se crea un círculo muy concreto. Estás cansado, postergas, acumulas pendientes, te cansas más. Él luego mantiene ese círculo en marcha. Nuestro personaje empieza a notar que su cansancio no se debe tanto a lo que hace, sino a lo que evita. No porque evite cosas terribles, sino porque cada evitación deja una huella, una pequeña marca de tensión que se suma a las demás. Aquí entra una idea práctica que cambia la forma de mirar la procrastinación. No preguntarte por qué no lo hago, sino qué me está costando sostener mientras no lo hago. A veces no haces algo porque hacerlo te agotaría. Otras veces no lo haces porque no hacerlo te está agotando más, pero no lo ves. Nuestro personaje empieza a experimentar algo distinto. En lugar de preguntarse si tiene ganas, se pregunta si seguir posponiendo es más caro que actuar. No en términos de esfuerzo, sino de carga mental. Y descubre algo incómodo. Muchas veces no hacer nada es lo que más le pesa. Este bloque no busca empujarte a la acción inmediata. Busca que entiendas por qué vivir en modo luego mantiene el cansancio mental incluso cuando aparentemente no pasa nada. Porque mientras todo queda para después, tu mente no descansa. Está siempre en espera. Y vivir en espera constante es una de las formas más silenciosas de agotamiento. En el siguiente subbloque, vamos a entrar en qué hay detrás de esa espera. El miedo a equivocarse, a cerrar mal, a tomar una decisión imperfecta. Porque muchas veces no postergas por falta de energía, sino por miedo a usarla mal. Bloque 3b. La trampa de posponerte a ti. Hay una consecuencia silenciosa de vivir siempre en modo análisis que rara vez se nombra. Empiezas a posponerte a ti mismo. No porque no te importes, sino porque siempre hay algo más que resolver antes. Algo que parece más urgente, más serio, más justificable. Nuestro personaje ya no solo piensa demasiado, también se deja para después, para cuando tenga más claridad, para cuando esté menos cansado, para cuando las condiciones sean mejores. Y mientras tanto la vida pasa en una especie de sala de espera mental. No es una espera consciente, no se dice, estoy aplazando mi vida. Se dice cosas más razonables. Ahora no es el momento, cuando tengo la cabeza más despejada, cuando se calme esto. Frases que suenan prudentes pero que esconden una renuncia pequeña y constante al presente. Aquí aparece una idea importante. Pensar demasiado no solo bloquea decisiones, también bloquea experiencias. Porque muchas experiencias no se pueden pensar antes de vivirlas. Se viven y luego se entienden. Nuestro personaje empieza a notar que su vida se ha vuelto demasiado teórica. Reflexiona mucho sobre lo que debería hacer, pero cada vez hace menos cosas sin garantía. Ha convertido la claridad en un requisito previo para actuar. Y como la claridad absoluta nunca llega, la acción se retrasa indefinidamente. Esto tiene un efecto muy concreto en el cuerpo. Aparece una fatiga que no viene del esfuerzo, sino de la contención, de estar siempre listo, pero nunca en marcha, como un motor encendido en punto muerto. La mente analiza, compara, anticipa, el cuerpo espera, y esa descoordinación agota. Hay una trampa muy común aquí, creer que decidir sin certeza es irresponsable, pero en realidad muchas decisiones importantes no se aclaran antes de tomarse, sino después. La claridad no siempre precede a la acción, muchas veces la sigue. Nuestro personaje recuerda momentos de su vida en los que actuó sin tenerlo todo claro. No fueron perfectos, pero fueron vivos. Había nervios, sí, había dudas también, pero no había parálisis. Ahora, en cambio, todo pasa por el filtro del «y sí», y ese filtro no protege tanto como parece. Protege de equivocarse, pero también protege de moverse. Y moverse es una necesidad humana básica. Aquí aparece una distinción clave. No es lo mismo pensar antes de actuar que pensar para no actuar. En el primer caso, el pensamiento prepara. En el segundo, sustituye. Nuestro personaje empieza a preguntarse algo distinto. Ya no se pregunta, ¿estoy seguro? Se pregunta, ¿qué es lo que pierdo si sigo esperando? Y esa pregunta cambia el enfoque. Porque hasta ahora solo había mirado el riesgo de actuar, no el coste de no hacerlo.
y el coste empieza a ser evidente. Menos energía, menos entusiasmo, menos sensación de estar vivo. No porque las decisiones que tomas sean malas, sino porque son pocas. Posponerte a ti mismo tiene un efecto acumulativo. No duele un día, duele con el tiempo. Se manifiesta como apatía, como desconexión, como la sensación de estar siempre preparándote para una vida que no termina de empezar. Aquí no se trata de lanzarte sin pensar. Se trata de reconocer cuándo el pensamiento dejó de ser una herramienta y se convirtió en un refugio. Un refugio cómodo, pero estrecho. Nuestro personaje ensaya un cambio pequeño, casi insignificante. Decide hacer algo sin tener todas las respuestas. Algo acotado, reversible, imperfecto. Y descubre algo importante. La ansiedad no desaparece, pero tampoco lo devora. Se mueve con ella. Eso le enseña una verdad sencilla y potente. No necesitas eliminar la duda para actuar. Necesitas decidir que la duda no tiene la última palabra. Pensar es necesario, pero vivir también. Y cuando pensar te aleja sistemáticamente de la experiencia, deja de ayudarte. En el siguiente bloque vamos a empezar a reconstruir una relación más sana con la acción. Una en la que no actúas por impulso, pero tampoco te escondes detrás del análisis. Una forma de avanzar donde pensar acompaña, pero no bloquea. Bloque 4A. Vivir con menos fricción interna. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que una persona se da cuenta de que no está agotada por lo que hace, sino por cómo vive por dentro lo que hace. No es una revelación dramática. No llega como una epifanía. Llega más bien como un cansancio lúcido, una especie de hartazgo tranquilo. Nuestro personaje llega a ese punto después de haber entendido algo fundamental en los bloques anteriores. No es la falta de disciplina lo que lo frena, ni la ausencia de voluntad. Es la fricción constante entre lo que siente, lo que piensa y lo que se exige. Durante mucho tiempo vivió empujándose, forzándose a actuar incluso cuando algo dentro no estaba alineado, convenciéndose de que el problema era no hacer suficiente. Pero ahora empieza a ver otra cosa. El verdadero desgaste no venía de la acción, sino de la resistencia interna. Cada vez que hacía algo en contra de sí mismo, aunque fuera pequeño, algo se tensaba. Cada vez que se exigía sin escucharse, algo se rompía un poco. Y ese desgaste acumulado no se manifestaba como dolor, sino como bloqueo, como procrastinación, como cansancio mental. Aquí aparece una idea clave de este audiolibro. Vivir con fricción interna constante termina agotando incluso las mejores intenciones. Porque no todo esfuerzo es igual. Hay esfuerzos que construyen y esfuerzos que erosionan. Nuestro personaje empieza a distinguirlos. Nota que hay acciones que, aunque requieren energía, no lo dejan vacío. Y hay otras que, aun siendo pequeñas, lo drenan por completo. La diferencia no está en la dificultad, sino en el grado de alineación. Cuando actúa desde el miedo, desde la culpa o desde el debería, la acción pesa. Cuando actúa desde una decisión clara, aunque sea incómoda, la acción libera. Esto cambia por completo su forma de relacionarse con el día a día. Ya no se pregunta solo, ¿qué tengo que hacer?, sino, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Y esa pregunta introduce algo nuevo, conciencia. Vivir con menos fricción interna no significa vivir sin esfuerzo. Significa reducir la lucha innecesaria. Dejar de empujarse en direcciones que internamente rechaza. Dejar de postergar decisiones que sabe que necesita tomar. Empieza por algo muy concreto. Cuando siente resistencia, en lugar de ignorarla, la observa. No para obedecerla siempre, sino para entenderla. A veces la resistencia señala miedo. A veces señala cansancio real. A veces señala que esa tarea no está bien planteada. Antes su respuesta automática era forzarse. Ahora empieza a hacer algo distinto, a ajustar. Ajustar expectativas, ajustar ritmos, ajustar el modo en que se habla a sí mismo. Esto no lo vuelve más lento, al contrario. Al reducir la fricción interna, muchas cosas empiezan a fluir con menos desgaste. La energía que antes se iba en pelear consigo mismo queda disponible para actuar. Aquí hay un cambio profundo. Deja de ver la procrastinación como un fallo moral y empieza a verla como una señal. Una señal de que algo no está bien encajado. No como excusa para no hacer nada, sino como información. Nuestro personaje se da cuenta de que muchas veces no hacía las cosas no porque no pudiera, sino porque no quería hacerlas del modo en que se las estaba imponiendo. Y eso abre una posibilidad nueva, cambiar el cómo
sin abandonar el qué. Vivir con menos fricción interna implica aceptar que no todo se hace a base de empuje. Algunas cosas se hacen mejor desde la claridad, desde una decisión asumida, desde un sí o un no que deja de estar en disputa interna. Este bloque no propone eliminar la incomodidad, propone dejar de añadir sufrimiento innecesario, porque hay una gran diferencia entre esfuerzo y fricción. El esfuerzo puede cansar, pero da sentido. La fricción desgasta y bloquea. Nuestro personaje empieza a vivir con una sensación nueva, no la de tenerlo todo bajo control, sino la de estar menos dividido, menos en guerra consigo mismo. Y eso, aunque no resuelva todos sus problemas, cambia radicalmente su relación con la acción. En el siguiente bloque vamos a cerrar este recorrido. Vamos a hablar de qué ocurre cuando dejas de exigirte cambiar y empiezas a permitirte avanzar con coherencia, de cómo se construye una forma de actuar sostenida en el tiempo, sin agotarte ni traicionarte. Bloque 4b. Una vida con menos fricción interna. Este audiolibro no termina con una solución definitiva, porque no existe. Termina con una forma distinta de mirar lo que te pasa cuando sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. No como un fallo moral, no como falta de disciplina, no como pereza, sino como una señal de fricción interna. Nuestro personaje ya no se pregunta por qué se bloquea tanto. Empieza a preguntarse, ¿dónde se está empujando de más? ¿Dónde está intentando avanzar sin haber cerrado? ¿Dónde se exige claridad cuando todavía hay ruido? Y esa pregunta cambia la experiencia por completo. Porque cuando entiendes que el freno no es un defecto, sino una resistencia lógica, dejas de luchar contra ti mismo. Empiezas a escuchar, no para justificarte, sino para orientarte mejor. Aquí aparece una idea fundamental para cerrar este recorrido. No todo lo importante se hace cuando se entiende. Muchas cosas se hacen cuando se vuelven habitables por dentro. Puedes saber perfectamente qué decisión tomar, qué hábito cambiar, qué paso dar, y aún así, no hacerlo. No porque no quieras, sino porque hacerlo todavía implica un coste emocional que no estás preparado para asumir. Y forzarte solo aumenta la fricción. Nuestro personaje empieza a vivir con menos violencia interna. Ya no se habla como a un enemigo. Ya no se repite que debería poder con esto. Empieza a reconocer algo más honesto. Todavía no estoy listo, pero puedo prepararme. Eso cambia el ritmo, cambia la forma de avanzar. En lugar de grandes decisiones que luego no sostiene, empieza a hacer movimientos pequeños pero coherentes. No busca valentía, busca alineación. No busca motivación, busca menos resistencia. Y poco a poco, algo ocurre. Las cosas empiezan a hacerse casi solas, no porque sean fáciles, sino porque ya no hay una guerra interna constante. El freno mental no desaparece del todo, pero deja de ser un muro y se convierte en un indicador. Le señala cuando algo necesita más cierre previo, cuando una decisión necesita ser simplificada, cuando una exigencia es excesiva. Aquí está una de las ideas más prácticas de todo el audiolibro. Avanzar no siempre consiste en empujar. A veces consiste en retirar obstáculos internos, reducir ruido, cerrar pendientes emocionales, aceptar límites reales. Eso no te hace menos capaz, te hace más preciso. Nuestro personaje no termina esta historia siendo alguien que ya no procrastina nunca. Termina siendo alguien que procrastina menos, y cuando lo hace, entiende por qué. Y esa comprensión evita la culpa, que era lo que más le bloqueaba, porque la culpa consume más energía que el problema original. Si hay algo que merece quedarse contigo después de escuchar este audiolibro, es esto. Cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer, no empieces preguntándote qué te falta. Empieza preguntándote qué te sobra. ¿Qué presión innecesaria? ¿Qué exigencia mal planteada? ¿Qué ruido mental? La claridad no siempre empuja, muchas veces despeja, y cuando despejas lo suficiente, avanzar deja de ser un acto heroico y se convierte en algo natural. Aquí termina este audiolibro, no con una consigna, sino con una invitación tranquila. Deja de pelearte con tu freno mental y empieza a usarlo como brújula.